días. Mi nombre es Ena Rosana Alcocer del Valle. Aquí en el Poder Judicial del Estado tengo una carrera de ya casi 23 años y pues actualmente me desempeño como juez tercero de oralidad familiar del primer Departamento Judicial del Estado, ya en el cargo casi 8 años. Correcto. ¿Qué tipo de casos se atienden en un juzgado familiar como este en el que usted está a cargo? Bueno, en un juzgado familiar se atienden distintos casos. Te puedo hablar de los casos quizá más recurrentes que tenemos día a día, como es el divorcio incausado, los juicios de guarda y custodia, los juicios de pérdida de patria potestad. Son uno de los juicios que pues más índice existen actualmente en los juzgados y en los que en casi todos se ven involucrados derechos de menores de edad. Es lo que básicamente nos ocupa. Hay muchas modalidades como juicios de pensión alimenticia, de aumento, de reducción de pensión alimenticia, diversas diligencias, testamentarias también, intestados, es un poco de lo que vemos o lo mucho que vemos aquí en los juzgados. En el caso de los divorcios, ¿qué tipo de divorcios se atienden? Los divorcios que atendemos son los divorcios voluntarios y los divorcios contenciosos. Los voluntarios son los que llegan al juzgado ya con un convenio previamente elaborado por parte de los interesados en el cual ellos han regulado cuestiones de guarda y custodia, convivencia, pensión alimenticia, si hay situación patrimonial también. Es un convenio ya conformado y el juez pues la labor es revisarlo y en su caso aprobarlo. Los divorcios contenciosos son los que inician vía demanda y que pues es necesario llamar a juicio o al proceso a otra de las partes para que se conforme generalmente una litis. ¿Cuánto puede durar un divorcio que es contencioso y otro que no lo es, un voluntario? Bueno, un divorcio voluntario, si no existe gran inconveniente en cuanto a alguna prevención, es un proceso muy rápido, realmente es lo único que nos puede frenar un poco, de repente son las cargas de trabajo, pero no debe llevar un divorcio voluntario más de 2 meses para ser resuelto. Caso contrario al divorcio incausado. El divorcio incausado normalmente cuando una persona llega a demandar un divorcio es porque ya siguió todo un proceso en el cual fue infructuoso el diálogo que tuvo con la otra parte y no quedó más remedio que acudir ante el juzgador. Ya se predispone un conflicto, se notifica a la otra parte y la otra parte normalmente contesta también manifestando sus respectivos argumentos y es ahí donde se conforma una litis. Cuando no se logran poner de acuerdo y nos vamos, como quien dice, a todas las fases del proceso de pruebas, es ahí donde se puede prolongar. Y si el conflicto es de alto grado, por ejemplo, ya cité el caso de los menores, en el cual hay una afectación, en donde quizás sea necesario realizar valoraciones psicológicas a los padres, si se está disputando la custodia, quién de ellos es el más idóneo. Eso es lo que puede prolongar un procedimiento, porque el juez necesita de elementos para tomar pues una decisión que va a ser sumamente trascendente a la vida de los interesados. Estamos hablando de la guarda y custodia de un menor, estamos hablando de pensión alimenticia, se trata también de la subsistencia y el futuro de un menor. No son decisiones fáciles. Es ahí que en ocasiones hay que esperar informes, hay que recabar estudios para poder dictar una sentencia sustentada. Ustedes, además de la ley, ¿en qué se basan para resolver o cómo resuelve un juez estos asuntos tan complicados? Bueno, efectivamente la ley pues es nuestro punto de partida, de apoyo, de sustento, pero el juez tiene que tomar en consideración de manera integral la situación de la familia. Tiene que tomar en cuenta también, como estábamos hablando hace un momento, qué grado de afectación ha vivido la familia por ese conflicto que no ha sido posible resolver. Aparte de las leyes, desde luego hay pues un sinnúmero de
apoyos en los cuales los jueces pues echamos mano, ¿verdad? Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, sumamente importante, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. O sea, son muchos factores, muchas situaciones en las cuales tenemos que recurrir y apoyarnos para poder también sustentar nuestra decisión. Estábamos comentando de la Convención de los Derechos del Niño, que rige precisamente o impone a las autoridades el deber corresponsable de velar por esos intereses, y es por eso que a veces los procedimientos no pueden ser tan rápidos como quisiéramos. ¿Cuál es el papel de los abogados en todo este pues complejo litigio que se convierte en los asuntos familiares? El papel de los abogados postulantes es sumamente importante. Yo diría que es una labor corresponsable. ¿Por qué? Porque ellos son importantes partícipes del otro lado, como podemos decir. Los abogados y los jueces nunca van a ser rivales. Todos tenemos un mismo objetivo, que es el bienestar, en este caso, de las personas que están asesorando, de los menores. ¿Cuál es la función del abogado? También contribuir con el juez, para que el juez pueda recabar todos esos elementos. Si hay algo que el juez está dejando de pedir, es también responsabilidad del abogado solicitárselo al juez, porque es importante para todos que tenga un buen ritmo el proceso, y eso muchas veces por la situación de la alta demanda en casos de familia, pues no es posible que sea solamente el juez que esté, digamos, pendiente, sino que es una labor corresponsable. ¿Y han aumentado los casos cada año? Y además el tiempo que el juez dedica, porque tiene que estar en las audiencias orales. Sí, efectivamente. Desafortunadamente el índice de casos, pues lejos de disminuir, desafortunadamente sí va en aumento. Sobre todo con esta cuestión de la violencia familiar, ya son cada vez más las mujeres que alzan la voz y que se animan a presentar las demandas de divorcio, denunciando esas situaciones de violencia, solicitando que se retire el presunto agresor, pidiendo pues el divorcio. Tantos años sin ellas tener ese valor, ahora debido a la gran labor de difusión que se está haciendo en el Estado, la implementación de acciones, las mujeres cada vez más se animan a promover y a pedir lo que por derecho les corresponde, ¿no? Entonces yo puedo decir que sí, hoy en día tenemos muchos casos de ese tipo. Y también se otorgan órdenes de protección, ¿no? Se otorgan órdenes de protección cuando así lo amerita el caso, cuando lo solicita la persona y el juez advierte que puede estar en un estado vulnerable. Entonces, si estamos dentro de un proceso, la orden de protección se concede, si es el caso, y se le da garantía de audiencia a la otra parte. No se está predisponiendo una situación atribuible al demandado porque no se le ha escuchado, simplemente se le está protegiendo. En este caso, la persona que solicita la medida, a quien se le imponga la medida tiene la oportunidad de venir pues a defenderse, ¿no? Finalmente lo que se persigue es hacer justicia. ¿Qué hablando de esto y para terminar, qué es una sentencia justa cuando hay casos como estos en los que inciden tantas variables? ¿Cómo llega el juzgador, cómo arriba una sentencia lo más justa posible? Bueno, si nos vamos al sentido de lo que es la palabra justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. En casos específicos de familia en los cuales hay inmersos derechos de menores de edad, en primer término y siempre buscando el mejor ámbito para los menores, una sentencia justa es determinar quién de los padres tiene o reúne las condiciones más idóneas para atender al menor. El juez va a atender no solamente a las pruebas aportadas, al interés superior del menor, a la situación en general que está viviendo, ¿sí? Y pues una sentencia justa, si nos vamos también a que determinamos situaciones de pensión alimenticia, una pensión que sea proporcional, no solamente a los ingresos de quien debe darla, sino a las necesidades de quien debe recibir esa pensión. Un régimen de convivencia, por ejemplo, el derecho de convivencia siempre será de los menores.
ninguno de los padres tiene el derecho de obstaculizar esa convivencia y el juez solamente la va a limitar cuando haya una razón que pudiera poner en riesgo al menor. Pero si no existe y no fue acreditada una sentencia justa, es que el padre no custodio tenga la convivencia que debe ser con su hijo menor de edad, reitero, a menos que haya alguna situación que obligue al juez a suspender la convivencia o limitarla. Bueno, pues un ejemplo de lo que pudiera ser es lo que pretendemos finalmente, más que dictar sentencias legales, que desde luego nos apegamos al principio de legalidad, sentencias justas, porque nuestras resoluciones tienen que impactar en la sociedad de esa manera. Es lo que perseguimos con el dictado de las sentencias. ¿Y qué les diríamos a los padres que a veces están en un litigio tan contencioso que dura tanto tiempo y que parece no tener fin? ¿Qué pudiera decirles? Bueno, ¿qué pudiera decirles? Como juzgadora. Sí. Hablábamos en un primer plano también del papel de los asesores jurídicos. La asesoría es sumamente valiosa, pero decirle a esos padres que finalmente la decisión la toman ellos. ¿Por qué se llega a un conflicto de tan alto grado? Porque pese a los esfuerzos institucionales, las partes pues no pueden llegar a un acuerdo. Pese a que se les da el apoyo, por ejemplo, en el departamento de mediación y en la misma audiencia, el conflicto, lejos de aminorar, sube de tono, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo a esos padres en caso de que estemos en esa situación, de que no se puedan poner de acuerdo? Pues contribución de parte de ellos también para el juzgador, porque no los retrasos en los procedimientos no es una cuestión atribuible al 100% para el juzgador. También pues siempre se hace una labor de concientización como progenitores. Digamos, en un ejemplo de un procedimiento de divorcio, lo primero que se va a dar es el divorcio, pero ellos como progenitores ya es necesario que las cuestiones de custodia, convivencia, pensión queden debidamente reguladas. Eso es lo más importante. Entonces, mucha contribución de parte de ellos, concientización, finalmente ellos terminan siendo extraños al proceso, pero siempre van a tener un vínculo indisoluble que son los hijos. Y pues si de parte de los interesados no se contribuye con el juzgador también para que esos derechos puedan quedar lo mejor regulados posibles de acuerdo a la situación de ellos, el juzgador es inevitable que se tome tiempo por sí para llegarse de pruebas y finalmente dictar una sentencia.